con Andrea, porque se mezcla obviamente el control de malezas con las labranzas, así que vamos a hacer como un repaso rápidamente, y ustedes me frenan un poquito si hay algunos conceptos que les queden dudas o que no tengan muy claros, ¿sí? Eh, las labranzas, obviamente, en la viticultura se han hecho desde que existe la viticultura, y es una acción que es constante y se hace todos los años y en todos los viñedos en todo el mundo. Es una tarea, una labor que es común, digamos, a todos los sistemas vitícolas en el mundo. Labranza viene del latín, que es laborare, que significa trabajar, significa, porque era el primer trabajo que se hacía en el viñedo, que se ha hecho toda la vida en cualquier cultivo, ¿sí? Antes, cuando se hablaba de laborear o de cultivar en agricultura, directamente la referencia era a el manejo del suelo, digamos, ¿sí? El conjunto de operaciones en el suelo que le dan las correctas características para un crecimiento y desarrollo de las plantas. Con el correr del tiempo y de los años se han ido especializando y hoy día le llamamos labores culturales a otros manejos que hacemos también sobre el cultivo, pero la labranza queda como nombre para todo lo que tiene que ver con el manejo del suelo específicamente, ¿sí? Ustedes ya en algunas materias tienen que haber visto, digamos, las características que tiene ese suelo, ¿sí? Que tienen un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque podemos ver los distintos componentes que tiene, están separados, ¿sí? En donde van a enraizar las raíces de vid en este caso, ¿sí? Sirve para que la vid se sostenga por un lado y por el otro lado se abastezca de agua y nutrientes, ¿sí? En ese suelo hay tres fases, es un suelo polifásico con tres fases. En la parte sólida, que es el suelo propiamente dicho, ¿sí? Y la parte gaseosa, que es el aire, y la parte líquida, que es el agua cuando la regamos, ¿sí? Y a su vez es muy granuloso, digamos, es muy poroso y tiene una gran superficie de contacto. Por lo tanto, crea un ambiente, digamos, para que vivan. Hay muchos seres vivos en el suelo y el suelo es algo vivo, ¿sí? Fuera de los animales, digamos, que podemos ver a simple vista, algunos insectos y lombrices, por ejemplo, hay miles y miles de especies de hongos, bacterias, nemátodes y otros insectos que por ahí no vemos, que hacen de que sea algo vivo ese suelo, ¿sí? Como dijimos, la fase sólida es la fase estable, ¿sí? Porque es lo que está permanente en el suelo, salvo que nosotros hagamos modificaciones de movimiento del suelo, por supuesto. Y hay dos fases dinámicas que van contrapuestas, que es el líquido y el aire. Cuando yo riego, disminuyo la cantidad de aire, y cuando se va secando el suelo, aumenta el aire y disminuye el líquido, por supuesto, ¿sí? Varían inversamente esas dos, ¿eh? Bueno, y el suelo, como dijimos, que lo vamos a trabajar con las labranzas, ¿sí? ¿Y qué es lo que para qué vamos a hacer esa labranza? ¿Cuáles son los objetivos de esas labranzas? Algo vieron con Andrea. ¿Cuáles son los objetivos principales que pueden tener las labranzas? ¿Quién me contesta? Eliminar malezas. Uno de los objetivos es eliminar malezas, controlar malezas, ¿sí? ¿Y otro? ¿Ahí qué les parece que está haciendo el hombrecito este ahí en ese friso? ¿Qué otras cosas vemos en el viñedo ese? Está regando. Exactamente, ahí tenemos elementos, a la derecha una compuerta, y con la zapa normalmente es la herramienta manual con la que tradicionalmente se ha guiado el agua por los surcos y por las hileras de vid en este caso, ¿sí? Entonces, uno de los principales, obviamente, objetivos es optimizar o dar las condiciones de riego óptimas para el cultivo, para su crecimiento, ¿sí? Y más todavía en zonas mucho más importantes, en zonas como la nuestra, que son zonas de regadío que depende totalmente del riego y no de las lluvias, por ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer con el riego, con las labranzas, perdón, en el suelo, es manejar también el movimiento del agua en ese suelo cuando le incorporemos el agua con el riego, ¿sí? Y en esos hay dos movimientos, un movimiento vertical, se podría decir, que es la infiltración, y un movimiento horizontal en el suelo, que es el escurrimiento, ¿sí? Entonces, estas dos variables, que ustedes no han tenido en materias como hidrología, donde se estudian estas variables, digamos, son muy importantes y al menos intuitivamente ustedes las tienen que tener trabajadas y manejadas, aunque no lo vayan a ver con profundidad, ¿sí? Pero nosotros cuando ponemos agua en el suelo, cierta cantidad de agua, una parte va a correr en superficie
del nivel más alto al nivel más bajo, y otra parte va a percolar o va a infiltrar, ¿sí? Que esa es la que nos interesa porque es la que realmente riega o penetra en el suelo para que lleguen y se mojen las raíces y tengan su alimento y su nutrición, ¿sí? Y como dijo muy bien ahí Melvin, ¿cuáles son los otros objetivos de la labranza? Y ahí tenemos nuevamente otro actor, digamos, en un friso antiguo, que está haciendo otro tipo de laboreo adentro o entre medio de las hileras, y que también debe estar preparando el suelo para regarlo, pero también debe estar haciendo otra cosa, como decía Melvin y lo que vieron recién, ¿sí? Tratando de controlar malezas. ¿Eh? Es la otra función principal, y que el objetivo de eso, de controlar las malezas, por un lado tiene que ver con la competencia, ya lo vieron con Andrea recién, de incorporación de restos vegetales que sirven como nutrientes, ¿sí? Y el manejo de un cultivo acompañante o una cobertura verde, ¿sí? En el caso que esa sea la decisión técnica de tenerlo como acompañante, ¿sí? Y a su vez hay otros objetivos que pueden tener las labranzas u otro tipo de labranzas, las que no hacemos mientras está el cultivo. ¿Qué otras labranzas pueden ser? ¿Qué charlamos cuando estábamos haciendo el proyecto de implantación de la estructura de sostén? ¿Recuerdan? Puede ser una labranza profunda para facilitar la implantación y la instalación de los postes metálicos o de madera. Exactamente. Entonces podemos tener otros objetivos, ¿sí? Como el mantener el suelo suelto para permitir la irrigación y penetración de las raíces, como dijimos, y la alimentación de los microorganismos del suelo. También para incorporar enmiendas, abonos, fertilizantes, ¿sí? Acondicionar también la superficie para que no haya erosión fuerte, ¿sí? Que la misma agua puede producir erosión y el viento, ¿sí? Y esas son las labores que tenemos durante el cultivo, cuando el cultivo está impuesto, ¿sí? Cuando está vegetando, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos que tener en cuenta la profundidad y la textura del suelo y si tenemos presencia de malezas y cómo son esas malezas, que de eso ya estuvieron hablando un rato largo y la clase anterior, identificar qué tipo de malezas tenemos para después ver cómo las controlamos, ¿sí? Y después tenemos las labores que hacemos sobre el suelo, ¿sí? Hablamos de estrategias de manejo de ese suelo, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias de manejo, ¿sí? Podemos nombrar a 4 que son las usadas en viticultura. La más antigua y la más tradicional es la que veíamos recién, o lo que vemos acá en el fondo, digamos, en el friso ese, que es lo que se llama el modelo tradicional o el modelo de las 4 aradas, ¿sí? O también se le puede decir el modelo convencional, las labranzas convencionales, ¿sí? ¿Y por qué creen que se llama el modelo de las 4 araduras? ¿Alguien lo ha sentido, lo ha visto hacer? No. Se llama 4 araduras porque habitualmente, ¿sí? Estaba como diseñado para que se pasara 4 veces al año, es una frecuencia de 4 veces al año, con los implementos para poder hacer estas labranzas de rotura del suelo para el agua y de control de malezas, ¿sí? Estaba tan establecido que incluso hay un sistema de contrato, si alguno ha sentido podría hablar de los contratistas de viña, que durante muchas décadas en el sistema normal, digamos que el propietario tenía un contratista, tenía una familia que le trabajaba en el viñedo, y estaba estipulado incluso en ese contrato, ¿sí? Que tenía que hacer estas 4 araduras o 4 pasadas, ¿sí? Y ese contratista no cobraba en forma directa un sueldo, un salario, sino que era como socio del viñatero y cobraba una proporción de la producción, que normalmente andaba alrededor del 20, el 25% en la proporción de la producción. Era dueño de parte de la producción, ¿sí? Normalmente vivía en el mismo viñedo donde se producía la vid y trabajaba todo el día, porque había que estar 4 veces pasando, ¿sí? Por las hileras, 4 veces al año, que a su vez, como ese trabajo en la antigüedad era hecho a caballo, como lo vimos recién, ¿sí? No es que con una sola pasada por una hilera era suficiente, sino que había que pasar más o menos 4 veces por cada hilera,
2 veces cerca de la planta y 2 veces más lejos, ¿sí? Cada vez que uno pasaba, pasaba 4 veces. Y a su vez pasaba 4 veces al año, o sea, 16 veces, ida y vuelta atrás del animal, del caballo. Eso hacía que fuese algo muy laborioso, justamente, muy trabajoso, y el contratista prácticamente se pasaba todo el año atrás del caballo, salvo en el momento de cosecha, todo el resto de su actividad era estar haciendo estas labranzas, ¿sí? Imagínense que si recién sacaron algunas cuentas, si ustedes tienen más o menos las hileras a 2 metros, tienen 50 hileras en una hectárea, ¿sí? 50 hileras de 100 metros son 5 kilómetros. ¿Sí? Cada vez o cada pasada que hace una persona es como caminar 5 kilómetros en una hectárea. Si yo paso 4 veces, 5 por 4, 20 kilómetros, y a su vez, si voy a repetir eso 4 veces en el año, es como que cada vez caminé 80 kilómetros en la viña, ¿sí? Atrás del caballo y haciendo un trabajo pesado. ¿Sí? Entonces, lo más pesado era cuando existía solamente labranzas a caballo, que iba una sola reja o un solo arado atrás del caballo. ¿Sí? Obviamente que eso se mejoró después con la mecanización y eso lo vamos a ver un poco después. Entonces, ese es el modelo principal o convencional y muy utilizado durante siglos, hasta hace más o menos unos 50, 60 años. Pero actualmente lo podemos ver todavía en algunas zonas, en algunos lugares, incluso aquí cerca, en Luján de Cuyo, alguno tiene que haber visto algún viñedo que todavía se maneja de esa manera, porque hay viñas viejas y viñas bajas que están a una distancia muy cercana en la que no entra ningún tractor. ¿Alguno ha tenido la posibilidad de observar una labranza a caballo? No. Bueno, ya vamos a ver después algunas imágenes y demás, pero todavía se puede llegar a ver. Ese modelo obviamente fue reemplazado por otro tipo de labranzas y tenemos lo que se llama labranzas mixtas o reducidas, que obviamente es disminuir la cantidad de pasadas para justamente disminuir el esfuerzo, ¿sí? Llegando casi a lo que se llama labranza mínima, ¿sí? Hay sistemas de que prácticamente es muy poco lo que se pasa, y terminando en lo que es labranza cero, en la que prácticamente no hay movimiento de suelo mientras la vida está vegetando, solamente se mueve el suelo cuando se va a implantar el viñedo y después se maneja de otra manera, ¿sí? El modelo tradicional que decíamos eran pasando 4 veces al año, ¿sí? 4 araduras, 2 abriendo y 2 tapando, ¿sí? ¿Qué es lo que es esto de abrir y tapar? Es abrir y tapar los pies de la planta, abrir el surco a los pies de la planta. Habrán escuchado un montón de canciones, de tonadas mendocinas y lo demás que hablan siempre de la viña y por los surcos y abriendo y tapando. Bueno, significa eso, ¿sí? Es cuando estamos haciendo una labranza y la tierra la estamos moviendo y sacando de un sector y poniéndola a otro, ¿sí? Cuando estamos abriendo, significa que estamos liberando la zona de donde están los troncos de las plantas, e incluso estamos tocando raíces y quedan liberadas raíces. Y cuando estamos tapando, estamos armando un bordo sobre las raíces y sobre los pies de la planta. También se llama justamente eso las araduras al pie, ¿sí? Al pie de la planta, ¿sí? En su momento, como dijimos, se hacían en tracción a sangre, como vemos en estas imágenes, ya sea con caballos o con otros animales, ¿sí? Y estamos hablando de la etapa de premecanización de la viticultura, ¿sí? Estamos hablando de principios del siglo pasado, prácticamente hasta 1930, 1940. Empezaban a haber autos, pero casi los tractores no existían, ¿sí? Y a su vez, los tractores que se construyeron en las primeras etapas eran muy grandes, eran bichos muy, pero muy grandes que no entraban en un viñedo prácticamente. Entonces este sistema siguió perdurando durante varias décadas más, hasta después de la Segunda Guerra Mundial inclusive, ¿sí? Y como vimos ahí, la fuerza laboral, ¿sí? Quien ponía el trabajo era una familia, ¿sí? Ya sea el viticultor que era propietario o a través de contratistas, como les dije yo recién, les explicaba este sistema de contrato que, como era tanto el trabajo que había que hacer, se cedía una parte de la producción para que el contratista y su familia trabajaran, digamos, y estaban trabajando todo el día en el viñedo. Hoy en la actualidad, como les dije, se puede llegar a ver en algunos sistemas más relacionados con pequeños viñedos antiguos y que no se pueden mecanizar porque no hay, son tan pequeños en su tamaño, los callejones y las hileras, que no entra ningún tractor, ¿sí?
y muchas veces está restringido a el enoturismo, a la parte de una valoración cultural, digamos, de ese paisaje cultural, que por ahí se paga en una bodega que tenga restaurante y tenga el viñedo cerca, de estar haciendo la labranza para que incluso es algo turístico que llama la atención, ¿sí? Pero de ninguna manera hoy día sería una propuesta para hacer en un viñedo nuevo, ¿sí? Este tipo de diseñar un viñedo para que la única manera que haya sea trabajándola con un animal, ¿sí? El implemento principal que se utiliza es un arado que se llama desorilladora, ¿sí? Y el arado de reja y vertedera, ¿sí? Reja y vertedera significa porque, si acá ven en la imagen, esta es la reja o cincel, es la herramienta que va rompiendo en el suelo y va cortando, y la vertedera, ¿sí? Es esta zona que hace que se vuelque el pan de tierra. Cuando va pasando este arado, ¿sí? Hacia adelante, lo que se hace es que las raíces queden para arriba. Entonces, tiene cierta eficiencia en el control de las malezas porque, claro, uno deja las raíces para arriba y se ahogan las malezas con el mismo pan de tierra y las raíces al descubierto mueren muchas veces de muchas especies de malezas. Pero hay otras especies que no les sucede lo mismo, ¿eh? Creo que algo lo hablamos la semana pasada cuando estaban haciendo la identificación, ¿eh? Hay malezas como la chipica, por ejemplo, que se marchita un poco las raíces, pero agarran con un río inmediatamente vuelven a agarrar y no pasa nada al dar vuelta el pan de tierra. Y si hay otras especies que al darse vuelta se eliminan simplemente por haber volcado el pan de tierra. Este modelo tradicional o convencional, ¿sí? Se mecanizó posteriormente cuando ya entraron los tractores después de la década del 40, del 50, del siglo pasado, y empezó a organizarse el trabajo de otra manera. Ya un viñatero que hacía una inversión y compraba un tractor, muchas veces no le convenía compartir parte de su producción, entonces se cambió el trabajo de trabajo por contratista a por administración. ¿Qué es por administración? Tener empleados y yo le pago un contratista y administro la finca como propietario, ¿sí? Así todo, todavía persisten algunos contratistas que, aunque no hagan este tipo de araduras, lo mismo se negocia un porcentaje menor y hacen el resto de las labores en un viñedo y cuidan la propiedad y lo demás. Todavía existe el sistema de contratista, incluso hay un sindicato de contratistas que los nuclea y bueno, realmente pelean por sus derechos, ¿sí? Pero bueno, al entrar el tractor, lo mismo, obviamente se alivianó las labores del caballo principalmente y de las personas, y a su vez ya se pudo hacer muchos más labores en una sola pasada, ¿sí? Porque el tractor ya puede hacer el mismo sistema de las 4 araduras, 2 abriendo y 2 tapando, pero en una sola pasada, ¿sí? Hace las 4 rayas o las 4 líneas en el suelo que antes hacía el hombre y el caballo pasando varias veces por la misma hilera, ¿no? Entonces, este modelo actualmente se sigue utilizando, ¿sí? Pero ya solamente mecanizado y cada vez se han ido evolucionando la maquinaria para que se pueda mecanizar y hacer más livianas las labores. Así todo, en alguna de las tareas que hay que hacer, lo mismo se arma un bastidor, se llama con arados de reja y vertedera, y si uno desorilla, tienen que ir 2 personas atrás desorillando, ¿sí? Uno de los cambios que se hicieron fue cambiar el modelo tradicional o convencional de reja y vertedera y cambiar simplemente por un bastidor, por un arado o rastra múltiple, ¿sí? Que son discos dentados que hacen un trabajo un poquito más alivianado, digamos, al suelo, pero lo mismo hacen un corte vertical y terminan volcando el pan de tierra, pero es muy común utilizar este tipo de arado o que vean que este tipo de arado y sigue siendo convencional la tarea que se hace si se hacen las 4 araduras en el año y se desorilla. Si estamos desorillando o moviendo al pie de la planta, significa que estamos moviendo el 100% de la superficie del terreno, del suelo. Yo la estoy moviendo en cada una de las pasadas, ¿sí? Entonces tiene una intervención máxima de labranza, porque yo estoy doblando, volcando el pan de tierra y a su vez estoy interviniendo en toda la superficie, tanto en el interfilar como en la línea de plantación. Y acá hay unos pequeños esquemas de cómo es la arada abriendo y la arada tapando, ¿sí?
en donde esto es el tractor, la parte trasera del tractor, ahí se ven las ruedas, este es el bastidor cuando es en forma mecanizada, se ponen las rejas y vertederas de esta manera, cuando estamos abriendo el surco, y se complementa con dos desorilladoras, como les mostraba atrás. Esto se hace 2 veces al año, y otras 2 veces al año se hace tapando, ¿sí? Se dan vuelta las rejas y vertederas sobre el bastidor, ¿sí? Y a su vez amontono en un bordo en el interfilar, y cuando estoy tapando el surco, hago al revés, tapo el bordo el pie de la planta con un bordo, y dejo un surco en el medio del camellón para regar, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto se repite, como les digo, varias veces al año, yendo y viniendo y repitiendo, haciendo esta acción repetitiva. Entonces tiene muchas pasadas, muy profundas en el trabajo, con mucho movimiento de suelo y la superficie completa. Actualmente se ha vuelto a reutilizar este sistema en algunos viñedos, pero ya hasta mecanizando la parte que se hacía manual con desorilladora, y se utilizan este tipo de arados intercepa que se llaman, o desorillador intercepa, que son automáticos, ¿sí? Y acá ven un detalle, acá está puesto el tractor a la derecha, y acá ven el detalle, que este aparato tiene un sensor que va palpando o va tocando, digamos, a los troncos de la vid y a los postes, y cuando toca hace que esta herramienta es articulada y se rebate o se esconde, y así no toca y no arranca los pies de la planta, porque era una de las grandes falencias que tiene el sistema este de desorillar, es que vamos matando plantas, se van muriendo plantas bastante seguido, porque las vamos arrancando, nos las vamos llevando con la punta de la desorilladora directamente. Como tiene muchos detractores ese sistema, como decíamos, que va dañando las raíces y lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, se empezaron a probar otro tipo de labranzas, ¿sí? Reduciendo la cantidad de pasadas y a su vez cambiando el arado de reja y vertedera por arados verticales, o lo que se llaman cinceles, por ejemplo, como este que está acá. Perdón, me fue la... A ver si volvemos. Como este que está acá a la izquierda, ¿sí? Que es un arado de cincel, en que las púas son verticales, se entierra bastante profundo, pero va haciendo corte vertical en el suelo y no produce el vuelco del pan de tierra. Por lo tanto, protege el suelo de la erosión, principalmente, que al volcar el pan de tierra se erosionaba mucho el suelo, y en este caso no hay erosión, o se cuida mucho más el recurso del suelo, ¿sí? Por lo tanto, también se cuida más todos los microorganismos que tiene el suelo, y podemos tener un suelo más vivo con este tipo de labranza, ¿sí? Que, como les digo, son verticales, no vuelca el pan de tierra, y a su vez se empezaron a reducir y a labrar solamente el interfilar, y dejando el pie de la planta sin mover o sin labrar, digamos. A su vez también ha ido evolucionando, y para algunos tipos de suelo es conveniente el uso de lo que le hablamos de coberturas vegetales, ¿sí? O cultivo acompañante. Y acá es cuando veíamos la clase pasada, cuando ustedes hacían la identificación de las malezas, ¿sí? O mejor dicho, de las especies vegetales que tengan. Hay muchas veces, algunas no son malezas, ¿sí? Son cultivos que podrían funcionar como cultivo acompañante porque le pueden dar beneficios a la vid. Esas son, por ejemplo, algunas leguminosas que aportan nitrógeno, ¿sí? O también pueden ser algunas gramíneas que tienen un crecimiento lento, digamos, y tienen una buena exploración con las raíces, y cuando mueren dejan poros en el suelo que son muy beneficiosos para la vid. Entonces, dependiendo de qué tipo de especies vegetales son las que tengamos, en algunos casos, si no son invasivas y no son muy competitivas, podríamos usarlas como coberturas vegetales. O si no, como es el caso de los verdeos anuales, que es la imagen que estamos viendo ahora,
o abonos verdes se le llama también, que son sembrados, ¿sí? Son especies que yo las siembro a propósito, las siembro después de cosecha, allá por febrero o marzo, vegetan durante el invierno, y en primavera yo las voy a moler y las voy a incorporar al suelo, justamente para que me sirvan como un abono verde, con todas las sustancias que hayan acumulado durante ese ciclo, durante el ciclo invernal, yo las puedo poner a disposición de la vid si las muelo y lo entierro posteriormente, ¿no? Y después, como decíamos, se fue viendo las ventajas de minimizar la cantidad de labranzas, de ser cada vez menos, y se llegó a lo que es la labranza mínima, en donde acá directamente se adopta el sistema del uso de herbicida en los bordos, sobre el bordo, y en el interfilar solamente una labranza superficial. Ya no se utilizan arados, ¿sí?, sino se usan rastras, como la que vemos acá, que es parecido a un arado, pero tiene una complejidad distinta en el uso, que penetra mucho menos en el suelo. Y si no, esto que sí es un arado, pero es un vibro cultivador, se llama, y lo que va haciendo es como haciendo pequeños movimientos en la superficie del suelo, a 5 centímetros de superficie, para ir descalzando las malezas y haciendo un trabajo mucho más delicado, digamos, en el suelo. Este es el sistema de labranza mínima, entonces, ¿no? En donde acá lo vemos en una foto. Esto es en un sistema Ramé, parecido, similar al que está en la facultad, en donde la labranza mínima, obviamente, en esta primera imagen no se ha hecho labranza mínima, y este es el mismo viñedo después de que se ha trabajado, donde se puede ver como el bordo tiene cobertura vegetal, pero está seca porque ha sido controlada con herbicida, y hay un trabajo en el interfilar en forma mecánica con el tractor, y este es el paisaje normal, y es muy habitual que ustedes vean este tipo de manejo de suelo en los viñedos, ¿sí? Debe ser el más habitual probablemente que ustedes se puedan encontrar. Y la diferencia con esta otra foto, que es el mismo viñedo unos años después, ¿sí?, es cómo está el gordo, con la foto del medio comparada con esta última foto de la derecha. Fíjense el gordo, ¿cómo lo ven? Se fueron todos. ¿Alcanzan a ver la diferencia en el bordo? Se ve la tierra acá en el Este es bordo mucho más este, ¿sí? alto. El bordo se ha ido limpiando de muchos años de pasar con herbicida, y cuando uno pasa muchos años con herbicida, por ejemplo, un herbicida muy fuerte como es el Roundup, un herbicida sistémico, va eliminando totalmente la vida vegetal de ese bordo y termina quedando un bordo pelado, ¿sí? Que para algunos es buscado ese efecto, yo creo que no es recomendable en ningún caso tener el suelo o parte del suelo totalmente desnuda, porque ahí es donde, si no hay vegetales, tampoco hay animales, empieza a haber erosión y otros procesos que a la larga van a estar dificultando la vida de la vid, incluso, ¿sí?, del viñedo. Bueno, esto, como decía, es el esquema de la labranza mínimo más usual. Esto es una foto en la facultad, y es muy usual ver este paisaje de las malezas quemadas en el bordo y el interfilar trabajado de alguna manera con, en este caso, un tractor con una rastra, es la que trae el tractor azul de la facultad en este caso. De acuerdo a cómo fue evolucionando, para minimizar costos de gastos de gasoil y para ver los beneficios que traía de no mover el suelo en algunos casos, se llegó hasta la estrategia de labranza cero. Obviamente la labranza cero significa no labrar el suelo, pero no significa no hacer nada, sino que normalmente en este tipo de labranzas se usa también herbicida en la línea de plantación, a los pies de la planta, ¿sí?, como en este caso que lo están viendo que con un 4 están aplicando herbicida directamente a los pies de la planta, y esto se hace porque el herbicida normalmente se aplica en muy bajos volúmenes, entonces se puede utilizar maquinaria muy liviana, y ya no necesitamos esos grandes tractores que estén haciendo fuerza y a su vez compactando el suelo, sino que podemos hacerlo con maquinaria liviana, ¿sí? Y el interfilar, ¿sí?, en la línea de plantación, si tenemos malezas, se puede utilizar una desmalezadora, que esta sí va atrás de un tractor, ¿sí?, o una autopropulsada que sea mucho más pequeña, y va a hacer el trabajo básicamente de
estar haciendo un segado o un corte del pasto, ¿sí? Lo mismo que ustedes han visto que utilizan las máquinas municipales para cortar en los espacios verdes, esta máquina, y es similar a una cortadora de pasto que habrán utilizado ustedes en sus casas, nada más que de un tamaño distinto. El único efecto que hace es cortar, segar, y por lo tanto hay que pasar varias veces en el año también, pero haciendo una labor liviana, muy liviana. La labranza cero se puede combinar con coberturas vegetales, ¿sí? Y en este caso tenemos a la izquierda, arriba, un cultivo en el que tenemos una cobertura vegetal que se llama con manejo de las espontáneas, ¿sí? Es algunas gramíneas en este caso que crecen, que soportan la sequía, ¿sí? ¿Por qué digo que soportan la sequía? Porque en este caso está combinado, fíjense que si se ve acá a los pies de la planta hay una manguera, entonces esto está con riego por goteo. Entonces ya no se riega más acá al interfilar. Se riega, perdón, se riega solamente la línea de plantación y por lo tanto crece poca maleza en el interfilar, que algo parecido a lo que ustedes han visto en la facultad, ¿sí? Y cada vez va a crecer menos, y se puede controlar simplemente, como dijimos, segando esas malezas un par de veces en el año para cortarlas y quitar ese crecimiento excesivo. Es algo de baja potencia que cualquiera puede implementarlo, digamos, ese corte. Y la otra estrategia es con coberturas vegetales en el interfilar, coberturas vegetales que la llamamos implantados, ¿sí? Que es el caso de esta imagen a la derecha, que es una cobertura muy tupida, llamémosle, ¿sí? Muy densa, de tréboles en este caso, ¿sí? Y que lo que nos permite, digamos, tener una cobertura permanente de ese suelo. Ahora tenemos una cobertura verde en el interfilar y el bordo totalmente manejado con herbicida, totalmente pelado. Yo creo que no es muy lógico, digamos, muy coherente que esté totalmente pelado el bordo, como dijimos, si lo mismo vamos a tener vegetación en el interfilar. Estos sistemas normalmente requieren de que el riego sí sea superficial y un riego por dentro prácticamente. Entonces hay que ver, porque en algunos casos uno termina más cultivando el cultivo acompañante que la misma vid, ¿no? Bueno, los objetivos y los beneficios de los cultivos de cobertura son múltiples. Acá les dejo una serie, algunos ya los vimos, que tienen que ver con la nutrición principalmente, porque aportan materia orgánica y nutrientes para la vid. También porque mejoran la estructura del suelo, controlan la erosión, ¿sí? Porque ya el agua no, en una tormenta, por ejemplo, no corre rápidamente, sino que va lentamente fluyendo dentro del viñedo. Por lo tanto, es beneficioso, muy beneficioso para cuidar ese suelo, ¿sí? Que es uno de los objetivos de este tipo de labranza, de ir cuidando el suelo, cuando usamos, minimizando las labranzas y usando cultivos de cobertura. Y también nos ayudan a regenerar ese suelo, que tenga más vida, más animales, con biodiversidad de animales, y que tenga obviamente vegetales ese suelo, para que sea algo más, un ecosistema más sano, digamos, para la misma vid, ¿sí? También, como les dijo Andreas, puede controlar plagas y enfermedades, porque normalmente son hospederos de controles naturales para algunas plagas, ¿sí? Se reducen la necesidad de agroquímicos, secuestran carbono, y pueden servir como estrategia para competir por el agua, pero en nuestra zona casi no es usada. Pero hay en otros países, por ejemplo en Uruguay, que se usa esta estrategia para directamente tener un suelo muy cubierto y que ese agua extraigan, digamos, ese cultivo acompañante, el agua que estaría de sobra en los momentos de maduración, por ejemplo, de las vides en Montevideo. Es muy usado en Uruguay este sistema. De hecho, estas fotos son de ahí, en las que, recuerden que Uruguay tiene un clima muy parecido a Buenos Aires, o sea que llueven una cantidad importante de más de 1000 milímetros anuales, y muchas veces el agua está sobrando o está en exceso. Entonces se utiliza como para secar, digamos, el suelo y extraer el agua, este tipo de coberturas vegetales, que después yo las voy segando y las voy cortando permanentemente, pero puedo disponer, digamos, de este tipo de maquinaria, que en este caso es una segadora con un intercepo, o sea, va segando en el interfilar
y a su vez va cortando o cegando entre medio de las plantas de vid. Bueno, y como dijimos recién, la labranza cero tiene distintas estrategias, y con Andrea también lo vieron. Una puede ser la cobertura total con herbicida, y para eso se utilizan este tipo de maquinaria, donde yo tengo picos que van a ir tanto debajo de las plantas de vid, en el interfilar, como una planta ancha, una máquina ancha, que lo que me va a hacer es cubrir toda la superficie del terreno y hacer cobertura total con herbicida. ¿Sí? Hay algunos casos que este sistema está muy adaptado, como por ejemplo en el sistema de poda mínima, en la que las plantas son muy grandes y yo lo único que hago es una pasada con herbicida abajo, pero dejando algo de cobertura, dejando que crezca algo de maleza. Y esta es una foto de aquí del Valle de Uco, en los cerros, en donde es demasiado intensivo el uso de herbicida en toda la superficie, y fíjense que el suelo está prácticamente muerto, no hay una brizna de pasto ni de nada, y en ese suelo prácticamente no hay vida. Hay algunos que buscan como objetivo esto de tener limpio el viñedo, y esa limpieza excesiva no es aconsejable, porque como les digo, el suelo termina prácticamente como muriendo, digamos, y a la larga va a ser contraproducente para el mismo viñedo. Cuando hablamos de aplicación de herbicida, viene la controversia justamente con el uso del glifosato, que ustedes muchas veces lo habrán escuchado hablar de la contaminación, digamos, que se produce por el glifosato, que hace varios años atrás casi no se hablaba de esto, como que no era contaminante, y en los últimos años cada vez más. Pero básicamente los que hacemos viticultura, por ahí defendemos de el problema no es el glifosato, sino la forma de aplicarlo. Donde hay... ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Sí, sí se escucha, profe. Ah, bien. Donde hay mucho uso de glifosato es en la pampa húmeda nuestra, por ejemplo, y las aplicaciones son masivas con cobertura de la superficie completa, incluso con el uso de aviones para aplicar este agroquímico, ¿sí? Entonces hay mucha deriva y termina morroceando ese producto, que termina siendo es un agroquímico, tiene su toxicidad, en todo no solamente en los cultivos, sino en cualquier lugar cercano. Entonces, en viticultura, si nosotros sí aplicamos ese herbicida, pero en forma bien dirigida a donde tiene que ir, por ejemplo, si hacemos solamente el uso en el interfilar, perdón, en la línea de plantación, en el bordo, como lo van a usar ustedes en la práctica, podemos minimizar los volúmenes que utilizamos de herbicida y por lo tanto mucho menos contaminación para el ambiente. Para eso, algunos sistemas, como les mostraba recién, ya acá de nuevo, en pequeños volúmenes, ¿sí? Usar un cuatriciclo con tanques pequeños y que lance muy pequeños volúmenes de herbicida, ¿sí? Y muy localizado, que esto también es beneficioso para el suelo porque no compacta prácticamente. Ustedes lo van a hacer a mochila, obviamente compacta mucho menos si se hace a mochila, ¿sí? Y si no, también hay tecnologías novedosas que nos hacen que puedan tener sensores los picos, ¿sí? Y que solamente largue el herbicida en donde encuentra una maleza, ¿sí? O sea, en este caso, si ven en este dibujo, en este gráfico, el sentido de avance es hacia la izquierda, ¿sí? La maquinaria va hacia allá, hacia la izquierda. Este sensor va detectando, ¿sí? Dónde y cuándo hay malezas, y con un pequeño delay, según la velocidad de avance, va a alargar un chorro solamente cuando haya detectado que hay maleza. O sea, detectó que hay maleza, como esto va avanzando hacia la izquierda, termina alargando un chorro solamente sobre la maleza, entonces no hay un uso, digamos, o una herbicida, digamos, en zonas donde no tendría sentido ponerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el glifosato solamente es un herbicida que es sistémico y tiene que ser aplicado sobre las plantas. No sirve que yo lo aplique sobre el suelo, no lo va a absorber las raíces ni nada por el estilo. Entonces, esta es una manera de aplicar con precisión los herbicidas para minimizar o disminuir la deriva y, por lo tanto, la contaminación ambiental.
Bueno, otras labores complementarias que tenemos hacia el suelo, ¿sí? Tienen que ver con la aplicación, como dijimos más temprano, de enmiendas o fertilizantes, ¿sí? En este caso, esta es una fertilizadora de grano grueso. El fertilizante normalmente viene granulado, viene en gránulos, y tiene beneficio que la misma fertilizadora puede utilizarse como sembradora de semillas medianas, que son las que normalmente se utilizan para las coberturas vegetales. Entonces nosotros podemos, si hacemos la compra de este tipo de implemento, estarlo utilizando para dos cosas distintas y amortizamos los costos, que es uno de los problemas por los que muchas veces no se puede mecanizar. ¿Ahí me escuchan de nuevo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, me quedé con la aplicadora de fertilizante. Alcanzaron a escuchar que también sirve para aplicar o sembrar como sembradora en la estrategia de los cultivos acompañantes. ¿Esa parte escucharon? No. Entonces, esta maquinaria, ¿sí? Es una fertilizadora, y como fertiliza con granos, con fertilizante granulado, tiene el mismo tamaño parecido a las semillas que se utilizan para hacer cultivo de cobertura, por ejemplo, la vicia, la cebada, ¿sí? Entonces, puedo comprar o adquirir este implemento y usarlo para varias funciones, tanto para fertilizar como para aplicar semillas, digamos, y va a ser una siembra, digamos, moviendo las rejas. Si lo uso como fertilizante, las rejas van bien abiertas, las rejas son estas negras que se ven acá abajo, que van rompiendo en el suelo y van dosificando el fertilizante por estas mangueras azules y haciendo que llegue el grano, digamos, a los pies de la planta. Si la voy a utilizar como sembradora, alejo un poco las rejas de la línea de plantación, las pongo más hacia el medio y puedo incorporar un par de rejas más para hacer varias líneas de plantación en mi cultivo de cobertura. Otros implementos que podemos utilizar y que van a encontrarse en los viñedos cuando hagan el diagnóstico, digamos, cuando hagan la pasantía propiamente dicha, ¿sí? Son estos que se llaman niveletas y rastrones. Normalmente sirven para corregir niveles, ¿sí? Muchas veces en los cultivos con pendiente, dentro de la misma hilera yo puedo llevar tierra de una zona hacia otra y así llego a nivelar justamente y que sea mucho más eficiente el riego dentro de una misma hilera cuando el cultivo ya está implantado. Con el rastrón sucede lo mismo, pero la diferencia es que puedo llevar mayor volumen de tierra de una zona a la otra, porque es como una pala grande, es como una pala cargadora que va arrastrando el mismo tractor, ¿sí? Otras labores que nos podemos encontrar son las labores profundas, que para eso se utiliza este implemento, que es un subsolador, justamente, que tiene una reja y se entierra a mucha profundidad. Esto requiere un tractor de alta potencia, de mucha potencia, un tractor grande, en cuanto a su potencia, pero recuerden que no podemos irnos muy grandes normalmente por la distancia entre hileras. Entonces, existen algunos tractores de trocha angosta de mucha potencia que son los ideales para ese tipo de trabajo. Tiene que ver con estar rompiendo el suelo en profundidad, que es lo que no se puede hacer con labores normales. Normalmente eso sucede cuando hay una capa dura o capa compactada debajo de la superficie, o hasta los 30, 40 centímetros de profundidad funciona bien el subsolador. Ya si la capa endurecida o capa dura está por debajo de los 80 centímetros, 1 metro, prácticamente no nos sirve este implemento, ¿sí? Es muy difícil en esas situaciones poder mejorar la estructura del suelo.
Y en este otro caso tenemos otro implemento que se llama un bordeador y funciona justamente eso, para armar los bordos, ¿sí? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, la labranza mínimo reducida, hay que ir armando esos bordos los primeros años, echándoles tierra arriba, y se hace con estos bordeadores. Y también se utiliza para la construcción de melgas. ¿Han escuchado hablar del riego por melgas? ¿Saben qué es lo que es? No, no. Las melgas o el riego por melgas es un sistema que se usa mucho en la zona este de nuestra provincia, ¿sí? En la zona de San Martín, Rivadavia, donde casi no hay pendiente, la pendiente es cero, y lo que se hace es arman los bordos, digamos, de las hileras, justamente pasan a ser como los bordos de grandes piletones y se llenan de agua, ¿sí? Se riega directamente llenando esos piletones. No es muy eficiente en cuanto al riego, pero sí se utiliza mucho para los parrales de alta producción, los parrales para mosto, para uva de mesa, muchas veces se utiliza ese sistema de riego. Bueno, con este implemento se arman esos bordos, van a ser bordos permanentes para el riego. Y bueno, y para ir terminando, tenemos también la mecanización de las labores de protección sanitaria sobre las plantas, ¿sí? En donde tenemos distintos tipos de aplicadores de productos sanitarios. Tenemos para aplicar productos en polvo las espolvoreadoras. Esta es una espolvoreadora pequeña, ¿sí? Donde tiene por esas tolvas sale el azufre normalmente. Y esta es una espolvoreadora más grande que está haciendo el mismo trabajo con azufre. El azufre se los nombra porque es el principal producto que se utiliza en estas máquinas y es muy usado, es muy habitual todavía verlo en nuestros viñedos. ¿Recuerdan para qué servía el azufre? ¿Qué controla el azufre? Oidio. El oído principalmente. Controla el oído y controla también ácaros como arañuela y otros ácaros, sí, ácaros bien digo, que puede tener el viñedo. Pero la arañuela roja común es la más común. El eriófido también es otro ácaro que produce lesiones en la vid y se controla muy bien simplemente espolvoreando azufre. Que parece algo antiguo y todavía se puede utilizar y es recomendable. ¿Sí? Es muy recomendable espolvorear azufre. Después tenemos las que llamamos atomizadoras, ¿sí? Que son máquinas que pulverizan y que rompen, digamos, la vena líquida se le llama, al chocar en un pico, al hacerse un canal muy finito, digamos, de líquido en un pico, que es el mismo efecto que ustedes van a ver y van a utilizar, digamos, en las mochilas. O sea, la mochila sería una pulverizadora de un solo pico, ¿sí? Pero la diferencia es que la atomizadora, aparte de tener los picos, en donde rompe la vena líquida, tiene esta gran turbina o ventilador, ¿sí? Que va a permitir que las pequeñas gotas de agua vayan mucho más lejos y tengamos lo que se llama una curación más dirigida y a mayor distancia. Incluso permite hacer curaciones hilera por medio, cada 2 hileras, cada 3 hileras, porque realmente el producto llega mucho más lejos. Y después tenemos la mecanización integral. Cuando hablamos de mecanización integral, ¿sí? Estamos hablando de maquinaria que sirve o se utiliza para manejar la parte aérea del cultivo, lo que llamamos poda y manejo de canopia, ¿sí? En este caso tenemos una prepodadora. ¿Vieron imágenes cuando vieron poda en viticultura? ¿Fotos o videos de cómo funciona y para qué sirve la prepodadora? Sí, algo vimos. Bueno, la idea de la prepodadora justamente es mecanizar alguna de las labores, y en este caso la poda, pero no mecaniza la poda completa, sino que es una prepoda, porque lo mismo después hay que pasar con la tijera haciendo el ajuste, ¿sí? Esta es lo más usual, perdón, es esta que está a la derecha, montada en un tractor común, una torre montada en un tractor común, donde va prepodando, ¿sí? También puede ir montada en un tractor polivalente, que es tractor que
sacándole el dispositivo de cosecha, digamos, se puede utilizar como tractor polivalente y hacer otras labores. En este caso está puesta la perforadora ahí. Y si no, hay un sistema de conducción actual que se está difundiendo, se está empezando a difundir y seguramente a ustedes les toque trabajar en eso. Y que se poda directamente en forma mecánica. Y se poda con esta máquina que está acá, que va, esta sí realmente va haciendo la poda, ¿sí? ¿Saben cuál es ese sistema de conducción? ¿Se los han mencionado? En viticultura, 2 tiene que haber sido. Capaz que sí, pero no lo logro identificar. Sí, profe, lo mencionaron, pero olvidé el nombre. Pero dijeron también que hay que reformar la planta cada 7, 8 años. Exactamente. Anualmente se poda arriba y en los costados con estas sierras, ¿sí? Y forma una caja, ¿sí? Cuando después de que se ha podado parece que es una caja larga la que se ha formado, ¿sí? Así se llama el box pruning. Exactamente. La poda en caja o box pruning, ese es el nombre específicamente, ¿sí? Y se le da justamente la forma que queda toda la masa de sarmientos y cordones después de que ha pasado la máquina, ¿sí? Obviamente es un sistema que está para evaluarse, pero en otros países es muy usado. Por ejemplo, en Australia, prácticamente tanto el sistema de box pruning como el de poda mínima son los más difundidos. Y esto hace que la mecanización integral vaya avanzando y se puedan disminuir mucho los costos de producción gracias a la menor intervención de la mano humana, digamos, dentro del viñedo, ¿no? Como concepto general, ¿sí? Nosotros vamos hacia una mecanización de las labores y esas labores, digamos, no solamente en el caso este que les mencionaba de Australia y de otros países, sí tiene que ver con una cuestión de escala. Son grandes viñedos, grandísimas superficies de una sola empresa, por ejemplo, y no tienen gente para trabajar porque no vive gente directamente en esa zona, están muy despoblados. En nuestra situación cultural, que tenemos muchos viñateros y muchos pobladores que todavía viven en los viñedos, ¿sí? Se puede introducir la tecnología, distintos tipos de tecnología, con maquinaria pequeña, ¿sí? Para el manejo de canopio. Por ejemplo, las tijeras eléctricas, los cortacercos. Con estos cortacercos se están haciendo los ensayos para hacer un box pruning, pero en forma casi artesanal o tradicional en pequeñas superficies. Y funciona muy bien. Y bueno, y después tenemos motosierras y otra maquinaria, digamos, que funcionan bastante bien, digamos, para pequeñas producciones, para que un pequeño viticultor no se quede fuera del sistema por no poder tecnificarse, digamos, ¿sí? Después tenemos otro tipo de labores que se pueden hacer en forma mecánica y lo vimos cuando estuvimos haciendo la práctica la otra semana, hace 2 semanas en la facultad, ¿sí? ¿Qué manejo de canopia es el que se hace usualmente en esta época, en época de brotación? Deschuponado. Brote. Eso, de chuponado. Exacto. El deschuponado, que son brotes, es una parte del desbrote, pero lo que sí se puede mecanizar es la parte del deschuponado, de sacar chupones sin competencia, ¿sí? Nosotros les mostrábamos que lo hacían en forma manual, ¿sí? Arrastrando o ordeñando el tronco de la planta. Bueno, esta es una máquina que tiene ese tipo de cepillo, ¿sí? Que va girando y ese cepillo va rompiendo, digamos, los brotes, pero no rompen ni hacen ningún daño sobre el tronco, sobre la madera ya vieja, ¿sí? Sobre madera de 4 o 5 años no tiene ningún prejuicio ese tipo de... La otra labor que continúa después, que todavía no hemos visto, pero en teoría la tienen que haber visto de manejo de canopia, es el despampanado, ¿sí? Y este se ejecuta o se realiza con barras de corte, con esta máquina que aquí la ven fuera del tractor y acá sobre el tractor, que no es igual que la del box pruning, porque esta es una maquinaria mucho más liviana, porque va cortando material herbáceo, ¿sí? En cambio, la máquina de box pruning va cortando leñoso, va cortando leña.
Entonces, esta es una máquina bastante utilizada. Seguramente la van a ver en algún momento, o alguno de los que estén, de los que hagan las pasantías, digamos, en algún viñedo, porque a su vez se ha generalizado mucho que empresas de servicio presten el servicio de despampanado directamente, ¿no? Otra labor de manejo de canopia que se podría hacer como correctiva cuando los viñedos están muy densos o cuando hay problemas peligran por enfermedades es el deshoje, que obviamente la forma más usual es en forma manual, pero existen estas máquinas de deshoje que son, en este caso, como un ventilador que va succionando y cortando las hojas que sobran. Esto lo hace a través del calor, ¿sí? Y esta otra máquina son tipo rodillos, como que la van chupando a las hojas hacia adentro mientras se va apoyando y pasando. Son las distintas formas que se ha encontrado para hacer una labor que realmente es bastante liviana, porque no es pesado el deshoje para un obrero operario, pero cuando estamos hablando de miles de plantas y de superficies importantes al día, es una de las maneras de mecanizar. Y bueno, por supuesto que la máxima mecanización está dada en los sistemas de vendimia o de cosechadoras autopropulsadas, como las más usuales, las que vemos acá, ¿sí? Y también tenemos cosechadoras de tiro, que en estos últimos años han evolucionado bastante y tenemos varias marcas presentes en nuestro país y puede ser la solución para viñedos medianos o pequeños en algunos casos, que no tan pequeños, en realidad medianos, que la escala les da, no para comprar una máquina autopropulsada, que son carísimas, sino para comprar algo intermedio, porque se usa el tractor, obviamente remolcándola con el tractor, y le da la potencia al mismo tractor, ¿sí? Son mucho más económicas. Y hacen un trabajo bastante similar. Y esto simplemente para ver que el tractor polivalente se le pueden sacar y poner distintas herramientas, ¿sí? Entonces pareciera que la única solución es tecnificar, digamos, comprando una máquina muy grande y cara, pero así solamente lo pueden hacer los que tienen escala o empresas muy grandes que pueden hacer esas inversiones. Entonces hay otros modelos productivos que se pueden ir asociando o podemos encontrar la vuelta para que hagan inversiones asociativas, por un lado, para poder seguir haciendo el uso de maquinaria y tecnificarse y no quedarse afuera de la tecnificación, no salir del sistema. Si bien se puede hacer una mecanización integral del viñedo, es técnicamente factible. Los sistemas de conducción más difundidos en nuestro país son una limitante, porque nosotros tenemos todavía muchos parrales, hay una superficie, casi el 50% de la superficie del país está en parrales, que prácticamente no se pueden mecanizar o es muy difícil de mecanizar. Hay alternativas tecnológicas intermedias para mejorar la productividad, pero no son suficientes si no se optimizan los recursos implicados. Y lo que hay que cambiar principalmente es la organización del proceso productivo para, como les decía, compartir, por ejemplo, inversiones, maquinarias y compartir riesgos al comprar maquinaria. Y eso se redunda también cuando se vende en conjunto la materia prima o la uva, se hacen ventas en conjunto y compras en conjunto, puede ser un buen sistema para asociar a los productores, ¿sí? Y en cuanto a la maquinaria específicamente, el uso de la tecnología en forma más racional, que tiene que ver con esto de, ya sea empresas de servicios que se dedican a prestar el servicio a mucha superficie, y no que haya máquinas para poca superficie, que ahí es donde se vuelve irrentable y puede traer pérdidas, digamos, para el productor. Hay distintos esquemas de gestión participativa, están las asociaciones por cooperativas, por ejemplo, Fecovita es una de las cooperativas más grandes del mundo, y es un ejemplo porque dentro de los mismos asociados comparten maquinaria, hacen compras conjuntas, incluso hasta de cosechadoras, ¿sí? Han llegado a comprar y comparten esas maquinarias. Hay otros esquemas de gestión participativa, hay grupos de productores que a través de programas del gobierno se han juntado y se les ha dado un tractor y implementos para poder trabajar la tierra y modernizarse. Y los procesos de integración vertical son muy importantes. De la bodega hago un contrato con el productor y muchas veces
como la bodega mueve volúmenes grandes, digamos, de uva, puede contratar o ser parte de ese contrato justamente en el servicio de estas empresas que decíamos que proveen el servicio a grandes superficies, y a lo mejor esas grandes superficies son de una sumatoria de muchas pequeñas superficies. Y como nombramos recién, otro concepto a tener en cuenta es la mecanización con inclusión social, que esto tiene en cuenta tanto que los productores menos financiados, o sea, no se queden afuera del sistema, no se pierdan propiedades porque no se pueden mecanizar, ¿sí? Y también con algunas herramientas o implementos que ayudan a que gente mayor pueda seguir trabajando en el viñedo, por ejemplo, lo que les mostraba recién, las herramientas eléctricas de poda, las podadoras eléctricas, los cortacetos eléctricos, que permiten que gente que sabe, tiene el conocimiento, pero que ya no puede hacer el trabajo por algún problema en las manos, por ejemplo, necesite, digamos, de alguna herramienta que le mejore la situación y puede seguir trabajando varios años más, ¿sí? Así también hay plataformas de cosecha, por ejemplo, en las que los cosechadores van montados, sentados arriba de la cosecha, y gente que tiene problemas de movilidad o que le falta algún miembro inferior puede hacer ese trabajo montado en una plataforma de cosecha. Hay muchos ejemplos de este tipo y bueno, muchos les van a tocar a ustedes a futuro tener que evaluarlos para poder ver si se pueden utilizar o no. Y bueno, y esta era una parte de la parte de actualización tecnológica que les queríamos mostrar, un poco para abrirles la cabeza y no quedarse solamente con los trabajos más tradicionales, porque si no, no puede evolucionar la viticultura, ¿sí? La semana que viene le vamos a dar una repasada a esto cuando estemos ahí haciendo la pasada con herbicidas, porque se han hecho algunas labores distintas, diferenciales ahí en la misma parcela, y ver las labores de fondo y lo demás que se puedan llegar a hacer en las parcelas que se están arrancando. Así que bueno, por hoy hemos terminado un poquito tarde, se nos venían atrasando las clases, pero por lo menos nos hemos puesto al día con todos los contenidos que les queríamos dar. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta específica con respecto a las labranzas. Si no, nos vamos a ir despidiendo. Y sí, tengan en cuenta que la semana que viene deberían estar ya con algún contacto mínimo hecho para poder hacer la pasantía. Y ya estamos en la recta final, que ya tienen que estar buscando el lugar en donde van a estar haciendo la ejecución de la pasantía durante todo el semestre que viene. Incluso creo que algunos habían preguntado si quieren empezar desde antes. También se puede empezar antes y cubrir los créditos desde antes y quedar medios liberados el semestre que viene para hacer las pasantías enológicas, ¿sí? Así que bueno, si queda alguna pregunta, chicos, si no, nos despedimos. Todo claro, profe. Bueno, Todo chicos, bien. nos vamos a almorzar entonces y nos vemos el lunes que viene, como le dijo Andrea, con mucha ganas de trabajar, y ya les dio todas las indicaciones para lo que vamos a hacer. Ya les voy a mandar un mensajito, es probable que nos podamos juntar hasta media hora antes, 8:30, para no llegar a tener tanto calor en el campo. Ya les voy a mandar un mensaje y recuerden llevar las cuentas y listas para la calibración. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Chao. Gracias, profe. Gracias, profesores. Chao. Chao, profe, gracias. Bueno, Andrea, no sé si va a dejar de grabar. Sí. Sí, estoy con el celu, así que no puedo parar la grabación hasta que no corte la llamada. Ah, bueno. Acabo de llegar a mi casa. Bueno, Pancho, nos vemos entonces. Nos hablamos para coordinar entonces, ¿sí? Dale, dale.
Bueno, Un nos beso. vemos. Chao. Chau.